Muito bem, e no programa de hoje, eu tenho uma família a mais que a vida cambiou. Eu tenho madre e hijo. Como se chama você? Alexis Jonathan Ruiz Saucedo. Como le va bem? Muy bien, señor obispo. E você, senhora? Rocío Saucedo Acosta, Ustedes tiveram quanto tempo de sofrimento? 33 años, obispo. 33 anos, estamos falando de uma vida. Sí, ¿No es esto? desde mi niñez. Se acuerda como empezó? Sí, sí, señor obispo. Yo recuerdo que desde que yo era niña, dentro de mi casa yo veía que era muy difícil la armonía. Yo no conocía la paz, no conocía la tranquilidad, porque dentro de mi hogar, de mi papá, mi mamá, mi papá solía golpear mucho a mi mamá. Solía golpearla, insultarla. Nosotras éramos 5 mujeres y también nos insultaba. Él decía que nosotros nada más servíamos para, pues íbamos a terminar en la prostitución o íbamos a terminar sirviendo al hombre. Desde niña esos eran sus palabras para nosotros. Y luego el golpear a mis hermanos. Mi papá era un hombre muy golpeador. Él a mis hermanos, los varones, los llegaba a amarrar, los llegaba a golpear. De hecho, mis hermanos desde los 11 años se salieron de la casa. Ellos desde entonces pues tuvieron mala vida. Y nosotras las mujeres que estábamos en la casa vivíamos con el temor de que él llegara y nos escondíamos. O sea, nos escondíamos ya fuera algo de la cama o nos hacíamos los dormidos, señor obispo. Nosotros éramos 7 hijos con una sola cama. Entonces la miseria yo la conocí desde la infancia. Entonces nos acomodaban 5 en la cama y otros 2 en el piso. Mi papá era muy machista, esos hombres que golpeaba e insultaba mucho a las mujeres. Mi mamá siempre usted la veía con los ojos morados, siempre usted la veía golpeada. Y no solo eso, que encontrábamos cosas de brujería en la puerta. Le aventaban que huevo, cosas como aceite negro a mi mamá. Mi mamá, lo que yo vi es de que ella no era querida por las vecinas. Siempre vi que ellas no la quisieron. La codicia era supuestamente por mi papá, mi mamá los celos, entonces había muchas discusiones. Y esto generaba que mi papá golpeara a mi mamá, porque se enojaba con las vecinas o ya discutía, y mi papá llegaba y golpeaba a mi mamá porque no le agradaba eso. A mi papá les daba más lugar a otras personas que a nosotros, su familia. Entonces eran las agresiones con mi papá, los insultos, el de insultarnos a nosotras como mujeres, el siempre ponernos palabras de que como mujeres no valíamos, como mujeres no servíamos, que no éramos nada, y a los varones que él tenía pues también los golpeaba. O sea, mi papá era terrible, era un hombre muy machista, un hombre que no era amoroso, nunca tuvo una palabra de amor para nosotras. Mi mamá en esta situación, aunque era una mujer golpeada, siempre sí nos brindó el cariño en lo que podía, y a veces no teníamos ni para comer, pero ella veía la forma de que a lo mejor un huevo rindiera para 7. Ajá. O una pequeña atole de masa. O sea, ella veía la manera de sustentar, porque ella era la que trabajaba además, señor obispo. Yo nunca vi a mi papá que le diera dinero a mi mamá. O sea, llegaba, golpeaba, insultaba y quería tener control de todos, pero no contribuía y no hacía su parte como lo que era un padre de familia. Em outras palavras, você conheceu o sofrimento muito temprano. Sí, ¿Es señor esto? obispo. Ajá. Sí. Y yo cuando fui creciendo, yo pensé que cuando yo me casara iba a escoger un buen hombre, a escoger algo diferente de lo que yo viví. Un hombre que no fuera golpeador, un hombre que no fuera infiel, un hombre que me diera otra vida. Yo iba con ese pensamiento, un hombre que me hiciera feliz, ese era mi pensamiento. Cuando yo me casé, yo encontré una persona que venía de la misma situación que yo, una familia disfuncional. Su familia de él, su papá con vicios, infiel con su mamá. Entonces él también tenía situaciones difíciles. Yo venía con esta situación, cuando nos casamos, pues continuó lo mismo, porque yo venía con la situación de miseria, de infidelidades, de no llevarme bien, bueno, mis papás no llevarse bien. Eso es lo que yo vine a hacer en mi matrimonio. Cuando yo me casé, yo creo que nada más fueron meses de felicidad, se puede decir, porque al poco tiempo yo me sentía sola. O sea, volví a sentirme triste, sola, abandonada. Sentía que mi esposo no me veía, que yo era un mueble más en mi casa.
Cuando llegaron los hijos, pues la situación ya fue, yo sentía que mi esposo ya era la atención para mis hijos. Y yo, conforme pasaban los años, conforme pasaban los meses, me sentía peor, me sentía más sola. Y yo pensaba que cómo era posible que yo desde la niñez tenía esta situación y por qué ahora la vivía, por qué ahora venía a ser lo mismo. Entonces yo buscaba salidas, señor obispo, yo buscaba quien me ayudara a salir de las situaciones, pero realmente no la encuentra usted. Y fue pasando el tiempo y mi esposo, yo descubrí una infidelidad de él, yo llegué a correrlo de la casa, pero en mi desesperación, así como lo corrí, fui por él. O sea, yo no quería que me abandonara, yo no quería sentirme sola porque estando con él yo sentía ya soledad. Si yo no estaba con mi esposo y después sin mi hijo, me iba a sentir igual. Entonces siguieron pasando el tiempo, pero yo no perdonaba esa infidelidad. Yo seguía molestándolo con eso, celándolo. Yo me volví una persona muy celosa, pero una persona muy celosa que mi esposo llegaba a bajar la mirada. Porque si pasaba a alguien, yo ya decía que él la estaba mirando y era golpearlo, era agredirlo, era empujarlo en la calle. Ah, eram agressões físicas? Sí. Verbales também? También. Yo hablaba mucha palabra de humillación para mi esposo. Yo lo humillaba mucho. Yo, cuando él llegaba a la casa, los hijos ya estaban, entonces yo golpeaba a mis hijos. Yo era de agredirlos, yo era de golpearlos a mis hijos y cuando llegara mi esposo, la idea era que él viera los golpes para que de esa manera yo hacerlo sentir a él mal, hacerlo sentir que él no cumplía, que él se sintiera mal como hombre, porque esa era mi idea, destruirlo, pastor. Ajá. Yo ya venía desde el principio del matrimonio, cuando yo comencé a ver que él me engañaba, que él no bueno, yo sentía que él no me valoraba como mujer, o sea, yo sentía que él me tenía olvidada. Entonces, como él comenzaba con sus infidelidades, yo sentía tristeza. Y yo dije, bueno, ¿de qué manera me voy a desquitar de él? Pues lo voy a deshacer. Yo decía entre mí, voy a deshacerlo hasta más no poder, porque eso fueron lo que yo pensé, deshacerlo. Y yo, ¿cómo lo iba a deshacer? Pues agrediendo a sus hijos, agrediéndolo a él, no permitiendo que él tuviera paz en la casa. Entonces, de esa manera yo me desquitaba y cuando él llegaba a la casa, yo ya lo recibía con zapato. O sea, él abría la puerta y ¡pum!, volaban un zapato, lo que yo tuviera en la mano, porque yo ya estaba enojada. ¿Y lo mismo usted hacía con sus hijos? Lo mismo, obispo. Yo era una persona tan agresiva, obispo, que mis hijos chiquitos de 5 años, 3 años, lo que yo hacía con ellos, un niño, ¿qué es lo que le gusta? Su juguete. Y de eso, pues ellos se distraen de las situaciones. Yo cuando ellos estaban jugando, yo agarraba sus juguetes y me subía en ellos y los deshacía sus juguetes. Y se los deshacía y que vieran. Y ya después de eso yo los golpeaba. O sea, primero destruía el juguete con el que estaban jugando y después los agredía, los golpeaba. La agresividad con sus hijos llegó a qué punto, por ejemplo? Al punto, obispo, de que yo no tenía paciencia para enseñarles. Si ellos me pedían una ayuda para las tareas de la escuela, yo llegué al punto de una vez clavarle un lápiz a mi hijo en el muslo. ¿A él? Sí. ¿Se acuerda? Sí, señor obispo. Cuando a mí no me gustaba la escuela porque era llegar a la casa y golpes por causa de la escuela, por causa de una tarea o algo malo, así fuera una palabra que escribiera mal, ya me golpeaba, ya me humillaba. Recuerdo que un día estábamos haciendo tarea y se desesperó tanto que lo que hizo fue agarrar un lápiz, enterrármelo y romperlo. O sea, ya que estaba enterrado, ¿en qué parte lo rompió. del cuerpo? En la rodilla. En la rodilla lo enterró y lo rompió, dejando una parte del lápiz adentro. Entonces, a ese punto llegaba ella de golpearnos, de humillarnos. Eran golpes diarios. Nos golpeaba luego en la mañana, luego en la tarde y luego en la noche. Y no estaba conforme. Si no era conmigo, era con mi hermana, si no los dos. Así es como nos trataba. ¿Se acuerda de su edad en la época? Yo tenía como unos 5 años, cuando yo me acuerdo más o menos. Cuando me enterró el lápiz, ajá, yo debí tener como unos 7 y medio. Ajá. Aparte de todo esto, sí, ¿problemas de salud? Sí, obispo. Los problemas
yo tenía mucho dolor de huesos, mucho dolor de hueso. Yo iba con los doctores y los doctores decían que no podía ser porque aún estaba joven, que esos dolores no existían, que era probablemente mi imaginación o querer llamar la atención, pero yo sentía mucho dolor de huesos. Yo era primavera y yo estaba muy abrigada, porque hasta el mismo aire de la primavera no resistía mis dedos, me dolían mucho. Entonces también tenía eso y aparte los vicios con mi esposo. Ah, vicios. Mi esposo tenía el vicio del cigarro. Mi esposo desde sus 11 años comenzó a fumar. Desde sus 11 años fumaba bastante. Entonces cuando nosotros llegamos teníamos el vicio del cigarro de mi esposo. Ajá. Y yo el dolor de huesos y el tormento de no poder dormir. No poder dormir, tener mucho dolor de cerebro, sentía yo fuego, sentía mucho dolor, no podía dormir y yo lo que hacía era llegar a ponerme hielo para poder dormir. Generalmente, donde hay problema de salud e vício, generalmente hay também problemas econômicos. ¿Ustedes tuvieron problemas económicos? Sí, sí, obispo, porque nosotros trabajábamos los dos. Los dos llevamos un sueldo a la casa, pero así como los dos, así como lo cobrábamos, no rendía. No rendía porque era tener que cubrir lo que pedimos prestado para terminar. Ya sea prestado a veces hasta para la leche de la niña, para pagar la renta de la casa, o hay veces que pedíamos hasta para comer, señor obispo. O sea, sí, ganábamos bien los dos, pero no rendía, obispo, no rendía. O sea, pasaban 2 días, un día y ya no teníamos nada. Teníamos que pagar prestado hasta para los pasajes, señor obispo. Y eso es algo que sí marcó mucho en el matrimonio, porque a raíz de ahí, de la situación económica, es cuando uno comienza a tener más problemas con el matrimonio, con el esposo. Comienza a exigir más o a pedir más y realmente no alcanza y comienzan las discusiones y las peleas. Yo le pedí a mi esposo pues qué pasaba, qué estaba pasando con la economía, porque de ahí se generó que yo también llegara a insultar a mi esposo por esa situación de decirle que él era el hombre de la casa, que él tenía que sustentar, que yo lo estaba apoyando. Pero a raíz de ahí yo comencé con mi esposo a herirlo mucho como hombre, porque decía que no podía, que era pues sí, yo le decía que no valía como hombre, que no podía ni sustentar a una familia. O sea, esas palabras yo fui diciéndoles por años. Por años insultando a mi esposo, bajándolo, no dejándolo salir. Yo digo, yo voy a ir a trabajar y voy a ganar más que tú, porque esas eran mis palabras. Y afortunadamente o desafortunadamente siempre ganaba más que él. Y de esa manera yo siento que mi esposo también comenzó a sentirse triste. Sim, porque há situações que as agressões verbais são piores que as agressões físicas. ¿No es esto? Así es, señor Es lo obispo. que pasaba con ustedes. Sí, y de ahí pues era la situación económica, era mi situación desde niña la agresividad, de no sentirme feliz, de sentirme vacía, de sentirme sola, que no valía nada, soledad. Entonces, todo eso, y después descubrí que mi esposo me engañaba, no, pues yo me volví más una bomba. O sea, yo me volví terrible, porque ya era las agresiones de llegarnos a empujar, llegarnos una vez él intentó golpearme, una vez porque fuimos a una fiesta y tomó con su familia, y él era otro. Él el vicio el cigarro, el tomar no era su vicio, pero esa vez él se puso muy agresivo. Trató de golpearme, ya no eran empujones, sino trató de golpearme y obvio yo reaccioné porque yo dije, no, a mí no me van a golpear como mi mamá. Y yo terminé golpeándolo. De bueno que tenía. De bueno que tenía. Dentro de mi matrimonio, pues nada, señor obispo, porque no había paz. Ou seja, su vida de verdad era un caso perdido. ¿Es esto? Sí, obispo, porque yo llegué hasta consultar a un brujo. Yo llegué a consultar hasta que me leyeran las cartas, porque yo tenía tanta inseguridad porque mi esposo fuera infiel, que se fuera de la casa o se fuera a terminar pues nuestra unión, porque ningún matrimonio bueno era, pero también ese miedo de tener la soledad o el abandono no me gustaba. Entonces yo consultaba a un brujo
y consulté para que me leyeran las cartas, para que me dijeran con quién me engañaban. Pero a raíz también de eso, cuando yo fui con la que me leyeran las cartas y con el brujo que me dio una novena de la muerte, con un ritual que yo tenía que hacer a tales horarios, empeoraron las cosas, señor obispo, porque ahí yo comencé a sentir más tormento. Ajá. Yo comencé a sentir presencias. Yo comencé a sentirme más así como que alguien me seguía. Pensamentos malos? Sí, sí, obispo, de suicidio. Suicídio. Sí, yo ya comenzaba a pensar cómo terminar con mi esposo. Ajá. El primero yo, con decirle que tan agresiva era que yo cuando él se salía yo lo maldecía. Y yo le decía, ojalá ya no vuelvas. Ojalá y te mates por ahí, en el carro. O sea, esas eran mis palabras para con mi esposo. Senhora Rocio, como que usted parou de sofrer? Cuando alguien me invitó a conocer la Universal, obispo. Quem? Mi hermana. Sua irmã? Sí. Ajá. Entonces, cuando ella escuchó de la Universal, ella pensó en mí, porque de todos los hermanos yo era la más agresiva. O sea, yo vengo de hermanos, de 7 hermanos, y todos con la misma situación, pero la peor de todos era yo. Entonces, ella me llegó a la casa y me dijo así, ten loca. Dice, ahí te pueden ayudar. Entonces, pues yo leí el periódico, lo leí y había algo ahí, un artículo para la mujer, obispo. Yo no conocía ni de Dios, no conocía nada, porque a mí nadie me habló. Yo tenía una religión, o sea, lo que me hablaban y de un Dios castigador y todo. Yo desde niña no conocía a Dios, pero mire, obispo, yo insultaba a Dios. Esto que usted dijo es muy importante. Una cosa es uno conocer una religión, es uno conocer un brujo. Outra coisa é uno conhecer a Deus. E chegando a la Universal, usted tuvo encuentro com Deus. Sí, señor obispo, yo ese artículo no lo olvido hasta la fecha, Ajá. porque ese artículo era dirigido para la mujer y yo lo leí y entonces ahí hablaba de una mujer agresiva, de una mujer que insultaba a su esposo y tenía un fin en esa historia, que decía que era para ir al infierno. Yo ni conocía el infierno ni nada de eso, el obispo, pero yo sentí temor. Y más que decía que una mujer sabia edifica su casa y la que no es sabia, pues la destruye. Y yo estaba destruyendo mi matrimonio, pero lo estaba destruyendo porque no conocía al Dios. Yo no conocía a este Dios que ahora conozco, ese Dios viviente, Ajá. ese Dios que todo lo puede, que hace nuevas las cosas. Chegando a la Universal, usted hizo las cadenas, Sí, obispo. perseveró. Yo fui, pero fui, y le voy a ser sincera, ni creí. Yo fui y fui como incrédula, sin saber, pero también con burla. Pero conforme fueron pasando los días que yo fui asistiendo, o sea, iba por ver qué pasaba, pero por curiosidad, y en esa curiosidad yo me di cuenta que mi matrimonio era un error. Mi matrimonio estaba mal, porque déjeme decirle que yo pensaba que mi matrimonio no estaba mal, porque para mí eso era natural, porque yo lo vi con mi mamá, lo vi con mis tías, con mis vecinas, lo veía dentro de mis amistades. Las infidelidades, los golpes, las carencias, yo las veía. Para mí, mi matrimonio estaba mejor que otros. Yo así pensaba, obispo, pero conforme fui escuchando las prédicas y el pastor se enfocaba en el matrimonio, ahí fue que yo me di cuenta. Y yo cuando llegué a la iglesia, esa paz que yo sentí, esa cosa bonita que yo sentía dentro de mí, que es, ahora sé que es paz, que yo no la conocía ni sabía que existía, yo la comencé a sentir. Cuando yo llegué a la Universal, era, pero de llorar por días, obispo. Ajá. Yo lloré, no sé, ya ni recuerdo, pero lloré bastante tiempo. Yo pisaba la Universal y lo que hablaban, mira, era como una limpia, que Dios estaba quitando todo lo que yo traía, porque yo lloré por mucho tiempo. Las primeras veces que iba viernes, o sea, yo ya quería estar ahí, vivir ahí, porque esa tranquilidad y esa paz no la conocía, obispo. ¿Cómo que se encuentra hoy su vida? Bien, señor obispo, muy bien. Tenemos un matrimonio restaurado. Ese hombre que yo pedía, ese hombre que yo pedía de amor, un hombre que me tuviera atención, ahora lo tengo. Y lo tengo porque ahora tengo para dar amor. Es el mismo hombre, pero cambiado. Sí, señor obispo, transformado. Es un hombre
totalmente diferente. Es el hombre de mis sueños. Sí, porque yo luché porque él fuera, o sea, con mi forma de ser yo luchaba para que él tuviera atención conmigo, pero no era la forma adecuada, porque también yo no tenía amor para dar para él. Vamos a confirmar isto. Como é esse matrimônio de sua mamá? Completamente diferente. A como yo lo había visto de niño, de peleas, insultos, humillaciones, y que no se abrazaban, o si lo hacían era unos segundos y después volvían a lo mismo. Ajá. Hoy es completamente diferente, señor obispo. Hoy se abrazan, se besan, van de la mano, caminan bien, no se ven y en vez de pelear, platican, Aham. cosa que no hacían antes. És um matrimônio transformado. Completamente. É isto? Sí. Senhora, sua saúde, a vida econômica, a vida espiritual, que mais cambiou? En la cuestión de los tormentos que yo tenía, ya nada de eso, señor obispo, nada de tormentos, nada de dolor de huesos. Yo ya ando, si es primavera, ando con blusa, ya no tengo esos problemas de dolor de huesos, nada, eso terminó. Los tormentos y el insomnio, cero. As enfermidades Desaparecieron. todas elas. Sí, y los vicios que mi esposo traía del cigarro, igual, totalmente nada, nada, señor obispo. En cuestión económica, Dios nos ha bendecido. Dios, a mi esposo conquistó su negocio. Él tiene un negocio de tapicería que es próspero. Ajá, y tenemos otra visión. Tenemos proyectos, Ajá. proyectos que tenemos por realizar. Ajá, y la familia, pues, contentos, señor obispo, y A agradecidos. agressividade terminou. Sí, ya no existe esa Rocío, ya no, esa Rocío ya murió y es una Rocío nueva, una Rocío que tiene amor para dar. Vida nueva. Sí, totalmente, señor obispo. Parou de sofrer. Sí, paré de sufrir, señor obispo. Que Deus la bendiga muito mais. Gracias, señor obispo.